Bien, pues bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a entrar ya de lleno directamente a lo que son las cuentas que vamos a estar utilizando en cada una de las partes que conforman los estados financieros, ¿no? Esto pues ya lo hemos estado mencionando cuando vimos la clase de la NIF A5, elementos básicos de los estados financieros. Y pues para darnos una idea, parte de lo que les comentaba en la sesión anterior, donde abordamos ya directamente el tema de las cuentas contables, era que la cuenta contable lo que nos permite es tener la posibilidad de llevar un control de manera individual por cada uno de los conceptos que integran estos estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, para entender mejor esta clasificación de los elementos que componen estos estados financieros, es necesario conocer en términos especiales o en términos generales cuáles son estos elementos que vamos a encontrar dentro de la contabilidad y a su vez para ir determinando los valores que constituyen las propiedades eh, y las obligaciones de las entidades económicas. Entonces, en esta sesión vamos a abordar lo que es en relación a las cuentas de activo. Vamos a comentar la mayoría, obviamente no son las únicas, pero sí considero que son las más importantes. Entonces, bueno, a ver, denme un segundo. Perfecto, ya acabó. Ok, bueno, entonces les decía, algo que comparten de forma muy general cada una de estas cuentas es que, primero que nada, atendiendo a su definición y atendiendo a su naturaleza, primero son cuentas que representan bienes y derechos, ¿sí? Por su misma naturaleza, como ya lo hemos comentado en clases pasadas, son de naturaleza deudora. Por eso mismo tienen esa particularidad de que se abren con un cargo o se inician con un cargo, a excepción de las cuentas de depreciación, que ya lo vamos a ver más adelante, que no son más que cuentas de naturaleza complementaria a las cuentas de activo en este caso. Están ordenadas o aparecen en el estado financiero y en general en todos los documentos que se vayan a emitir a partir de ahora, de forma de acuerdo a su disponibilidad. Y por lo tanto, esto lo recordarán muy bien, se dividen en circulantes y no circulantes. Son características que comparten en general todas estas cuentas que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, vamos a empezar con la cuenta de caja. Si bien es cierto que hoy en día y en la medida que las empresas se van digitalizando, se va volviendo un poco obsoleta, no obstante, pues es una cuenta que sigue estando presente en la mayoría de las empresas. ¿Qué representa? Pues representa el dinero en efectivo, es decir, las monedas, los billetes, giros bancarios, giros postales, etcétera. Es decir, toda aquel recurso que tenemos de manera disponible o de disponibilidad muy inmediata, pues para hacerle frente a nuestros compromisos. Se dice que es una cuenta de activo porque representa el dinero, valga la redundancia, de en efectivo, propiedad de la entidad. Entonces es lo más líquido, lo más disponible que tiene la empresa y por eso la situamos en primer orden. Seguido de ello, bueno, antes, perdón, vamos a verlo de esta mecánica. Entonces, primero vemos qué significa, qué representa y por qué es una cuenta de activo y después vamos a ver de qué se carga y de qué se abona, ¿no? Entonces, tenemos nuestro esquema mayor que ya vimos en la sesión pasada y recordar que al ser una cuenta de activo aumenta del lado izquierdo, es decir, con los cargos y disminuye con los abonos. Entonces, la cuenta de caja pues va a aumentar cuando se reciba dinero en efectivo. ¿Por qué razón? Pues por conceptos de que hayamos cobrado en efectivo una venta, porque hayamos cobrado una deuda que nos hayan pagado de algún deudor y nos hayan pagado en efectivo, que nos hayan hecho algún reembolso las personas o los trabajadores que trabajan para nosotros, es decir, nosotros les dimos cierta cantidad para efectuar un gasto a cuenta de nosotros y nos regresan el sobrante. Entonces, ese tipo de cantidades que de alguna manera retornan vamos a decirlo así, a la caja de la empresa, pues van a aumentar su valor y por lo tanto se van a cargar. Caso contrario, se va a disminuir o se va a abonar propiamente cuando se retire dinero por cualquiera de estos conceptos, porque se pague algún gasto, porque se pague algún compromiso, que venga el recibo de la luz y tenga que pagar en efectivo o algo así, ¿no? Todo aquel compromiso que se cubra en efectivo y que se tenga que disponer dinero de la caja va a ser un motivo para abonarlo y por ende disminuirlo, ¿de acuerdo?
Entonces, siguiendo con ese mismo orden, pues ahora vamos a ver la cuenta de bancos. Bancos, pues como su nombre lo dice, representa el dinero que tenemos depositado en una cuenta abierta en una institución financiera. Claro, a nombre de la empresa, obviamente. Entonces, es una cuenta de activo porque, pues, voy a ser un poquito redundante en la mayoría de las cuentas. ¿Por qué? Pues porque representa el dinero que tenemos depositado en una cuenta bancaria que es propiedad de la entidad económica. Y siguiendo la misma mecánica, pues va a aumentar cada vez que haya o exista algún depósito o transferencia que se haya realizado a esta cuenta bancaria. ¿Por qué motivo? Por el que sea. Porque nos vayan a pagar una deuda que tienen con nosotros, porque nos paguen algún compromiso, el que sea, porque nos reembolsen una cantidad que hayamos efectuado nosotros en un pago y que después no se haya procedido. En fin, cualquier cantidad que regrese o que entre a la cuenta bancaria es motivo de que se cargue y por lo tanto aumenta su valor. Misma situación, caso contrario, va a disminuir cuando se retire o se transfiera dinero, ¿sí? Por cualquiera de los motivos que acabo de mencionar, porque se pague un compromiso, porque se realice una compra, porque se pague un servicio, etc. Entonces, ya no me fui deteniendo en cada una de estas, pero obviamente estamos hablando de cuentas de activo y cuentas que son de naturaleza deudora, ¿ok? Entonces, solo para que quede, digamos, bien en claro, estas dos cuentas que les digo son como las más comunes. De hecho, hay otra tercera cuenta que se llama equivalentes de efectivo, si es que así lo queremos denominar. Vienen, bueno, la normatividad que las está regulando o la norma que presenta la forma en la que vamos a evaluar, presentar y revelar en el estado financiero, pues es la NIF C1. Si recordarán, teníamos NIF A, bueno, serie A, serie B y serie C. Les comentaba en alguna ocasión a principios del semestre que la serie A, pues es todo lo que es teoría, ¿sí? Conceptos básicos, definiciones básicas, las principales reglas que debemos seguir, los postulados. La B ya habla propiamente de los estados financieros, los 4 que vimos, y la serie C pues ya empieza a desmenuzar cada una de sus partes, ¿de acuerdo? Son como que las más relevantes hasta ahora. Entonces, las primeras dos cuentas que acabamos de mencionar hacen alusión o vienen mucho más especificadas en la NIF C1, que habla precisamente de eso, efectivo y equivalentes de efectivo, ¿de acuerdo? Seguimos. La siguiente cuenta que aparece dentro de nuestro estado financiero es la cuenta de clientes. ¿Y qué nos representa esto? Bueno, nos representa el derecho a cobro que tenemos sobre las personas a quienes les hemos vendido a crédito. ¿De acuerdo? Es una cuenta de activo porque representa el valor de las ventas que se han efectuado bajo esta modalidad, a crédito, ¿de acuerdo? Ya sea total o parcial. Y que, pues, por obvias razones, al vender a crédito, la entidad económica tiene un derecho a realizarle el cobro de manera posterior. Es decir, obviamente le va a cobrar una vez que haya nacido esta obligación y no antes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo aumenta y cuándo disminuye? Bueno, aumenta o se carga esta cuenta cuando se realiza o cada vez que se venda que se realice una operación a crédito, ¿sí? Como les decía, puede ser total o parcial, así nos queda de ver la mitad, se deberá efectuar esta cantidad cargándola a la cuenta de clientes. Se va a disminuir cuando el cliente pague de manera total o parcial su compromiso o en un momento dado cuando devuelva la mercancía, motivo por el cual se le concedió un crédito, ¿sí? O también se le realice alguna bonificación o rebaja. Es decir, cualquier motivo que disminuya nuestro derecho a cobro también va a ser motivo para disminuirlo de la cuenta de clientes, es decir, de abonarla. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando dentro de este mismo rubro o de esta misma naturaleza de tipo de cuentas que son por cobrar. Viene ahora documentos por cobrar. Y no son más que documentos que nos representan derecho a cobro, ¿sí? Principalmente títulos mercantiles o títulos que llevamos a cabo, bueno, documentos que generamos a favor de la entidad económica, pues para eventualmente llevar a cabo una cobranza, ¿sí? Estas pueden ser letras de cambio, pagarés, etcétera. Es una cuenta de activo porque
Otra vez, como les digo, valga la redundancia, porque representa el valor que tenemos como derecho a cobro por los títulos que tenemos a nuestro favor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a aumentar? Pues vamos a llevar a cabo nuestro registro y va a aumentar cada vez que se reciban estos documentos o cada vez que una persona firme estos documentos a nuestro favor. Se extiende un pagaré, lo firman a nuestro favor y entonces ahora la empresa tiene un derecho a cobro por un documento que así lo avala. ¿De acuerdo? Y cuando disminuye, pues siguiendo la misma mecánica que hemos estado analizando en todas las demás cuentas, pues disminuye cuando se cobren o se endosen estos documentos. Endosar, en términos generales, significa trasladar el derecho de cobro, por así decirlo, el derecho del título a un tercero. Un ejemplo rápido, yo tengo un pagaré, bueno, en este caso un documento por cobrar que me expidió alguno de ustedes y por alguna razón yo tengo otro compromiso y en este momento yo no tengo disponible, ya sea en mi cuenta bancaria o en la cartera, entonces lo que puedo hacer es decirle a esta persona, ¿sabes qué? Te debo tanto, mira, te voy a trasladar este documento que está a mi nombre, ¿sí? Te lo voy a endosar para que tú eventualmente lo llegues a cobrar. Y pues obviamente esta persona, al tener este documento bajo esa misma mecánica, pues va a poder realizar el cobro. Esa es una situación por la cual también se disminuye. Y la última, pues, es pues cuando se cancelan por incosteabilidad en el cobro. En ocasiones se van a encontrar situaciones donde por situaciones que no sea costeable para la empresa, ir a cobrarle, pues simplemente se da por baja. Se considera ya como incosteable y no se cobra. Obviamente esto sigue un proceso legal, es más allá de simplemente decir, pues ya no le cobro ya, ¿de acuerdo? Sin embargo, es importante conocer que una situación por la cual se puede disminuir esta cuenta de documentos por cobrar es precisamente cuando se deje de cobrar, porque ya no nos conviene, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente cuenta que está dentro de este rubro es deudores diversos, que si lo vemos bien tiene la misma particularidad de las otras dos cuentas, a excepción de que su saldo pues está representado por, en este caso, bueno, aquí dice derecho a cobro por parte de las personas que le deben a la entidad, ¿sí? Por un concepto distinto al de venta de mercancías. No es muy común este tipo de situaciones, pero se puede llegar a dar el caso en el que, vamos a decirlo así, un trabajador solicite algún préstamo o un adelanto de su sueldo. Entonces lo que hace la empresa es, ok, es como darle un pequeño adelanto, que pues en términos generales pues es un préstamo a cuenta de su sueldo. Y pues ya obviamente acuerdan cuándo se va a pagar y todo lo demás. Entonces cuando tenga que pagar, pues obviamente ahí va a empezar a disminuir este valor. Entonces, no solo los empleados, a veces los mismos socios, accionistas, funcionarios de la misma empresa llegan a tener la necesidad de recurrir a este tipo de acciones. Entonces, llegan y solicitan un préstamo, la empresa pues les otorga el recurso, generalmente es dinero, porque, ojo aquí, si le estamos dando mercancía, pues es no es más que una venta, ¿de acuerdo? Entonces ya no encajaría aquí en deudores diversos. Entonces, es cuenta de activo porque representa el valor de estos adeudos que no son parte de la venta de mercancías a crédito por las cuales se tiene derecho a cobrar. Entonces, ya les digo, aplica para funcionarios y empleados, socios y accionistas u otro tipo de deudores. Siguiendo la misma mecánica, ¿cuándo van a cargarse para que aumenten estos valores? Pues bueno, cada vez que se otorgue este recurso, como les mencionaba, generalmente es dinero, ¿sí? Por un concepto distinto a la venta de mercancías. ¿Y cuándo va a disminuir? ¿Sí? Cuando las personas vayan realizando los pagos a cuenta de esta deuda y vayan liquidando, ya sea de forma total o parcial, este tipo de compromisos. O bien, en el último de los casos, cuando devuelven el valor otorgado, ¿sí? Simplemente deshacen la operación y simplemente hacen de cuenta que no pasó la operación anterior. Pero bueno, de entrada, pues podríamos generalizar diciendo que va a disminuir esta cuenta cuando se vaya disminuyendo el compromiso, es decir, cuando vayan pagando, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, otra vez, dentro de la NIF C3, estamos hablando de documentos por cobrar, así se llama tal cual. Me salté la 2 porque
habla sobre instrumentos financieros a corto plazo. Esto es un poco más, bueno, es un poco más avanzado, entonces vamos a, como les decía al principio, vamos a centrarnos en las cuentas más comunes o por lo menos las que se utilizan con mayor frecuencia. Entonces, por eso es que me salté la C2, ¿de acuerdo? Entonces, la C3 hace referencia a cuentas por cobrar y bueno, a grandes rasgos tenemos aquí, perdón, tenemos que la C3 pues establece las normas de evaluación y presentación para el reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Ya sea comerciales o de cualquier otra índole que se ven reflejadas en los estados financieros. Esta NIF aplica como igual que la anterior para todas aquellas entidades que emitan estados financieros conforme a la NIF A3, ¿de acuerdo? Entonces, avanzamos con la siguiente cuenta o el siguiente rubro, es almacén. Pues, ¿qué nos dice el almacén? Pues simplemente son bienes propiedad de la entidad económica que son objeto de compra y venta, ¿sí? Es directamente todo nuestro inventario, nuestro producto que tenemos listo para llevar a cabo nuestra actividad principal, que puede ser vender. Obviamente, aquellas empresas que se dediquen a la cuestión de servicios, pues no van a tener esta cuenta como tal porque pues, no representa su actividad principal. Es cuenta de activo porque representa el valor de la mercancía que tenemos que es propiedad de la entidad, ¿de acuerdo? Ahora aquí puse una pequeña anotación, es que dependiendo del procedimiento de registro de operaciones de mercancías que vamos a ver en la unidad número 3 más adelante, pues va a tener ciertas características, va a tener cierto comportamiento o cierta mecánica para determinar su inventario final inicial, ¿no? Entonces, de momento, quedémonos con que la cuenta de almacén representa, ¿sí?, lo que la empresa tiene para vender, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, más adelante vamos a ver el tema de inventarios perpetuos, el método analítico y me parece que el general, me parece, algo así, son 3. Entonces, de ahí, pues, un adelanto, el que más se ocupa, pues, es el inventarios perpetuos, es el más común y el más práctico de todos ellos, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos avanzando, como les digo. Entonces, siguiendo la misma mecánica, ¿cuándo aumenta? ¿Cuándo se carga esta cuenta? Pues cuando se compre mercancía. Es como que la actividad más obvia. Cuando se cargue mercancía es cuando va a aumentar nuestro almacén o nuestro inventario. También va a aumentar en términos generales cuando un cliente nos devuelva mercancía que ya no va a necesitar, por la razón que sea, ¿no? Porque ya no le funcionó, porque no fue lo que pidió, etcétera. Entonces, en cuanto el cliente nos devuelve mercancía, pues en ese momento aumenta otra vez nuestro almacén. Por otro lado, ¿cuándo disminuye? Pues cuando sale mercancía que estamos vendiendo, ¿de acuerdo? Es de ahí que determinamos un costo de ventas. Entonces, cuando sale mercancía, por ende disminuye nuestro almacén y al disminuir se tiene que abonar. También otro motivo muy poco frecuente, pero que se puede dar, es cuando devolvemos mercancía nosotros como empresa a nuestros proveedores. La misma situación y por obvias razones, porque ya no está en nuestro almacén, sino que ahora ha sido devuelta a la persona que nos lo otorgó en un principio. Esta tiene su NIF muy particular, que es la NIF C4 y está denominada como inventarios. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos avanzando, las siguientes cuentas ya tienen que ver con pagos anticipados. Entonces, la primera de ellas, y por el orden en el que se pueden apreciar, son más disponibles unas que otras, pues tenemos primero que nada impuestos pagados por anticipado. Estas cuentas representan impuestos o cantidades, más bien dicho cantidades que de acuerdo con la legislación, en este caso en materia fiscal, se tienen que realizar a cuenta de un impuesto anual o de un impuesto mensual, ¿sí? Llámese pago provisional de ISR, en este caso es anual, impuesto acreditable, para el caso del IVA, ese es mensual, el tema de las retenciones, que si bien es cierto, no son pagos que realicemos, pero sí tienen esa misma naturaleza, porque pues eventualmente lo que representan para nosotros es que son pagos que estamos realizando a cuenta de un impuesto que se tiene que determinar conforme a una mecánica, ya sea, les digo, anual o mensual. Entonces,
Aquí la recomendación quizás es que se abra una cuenta de mayor. Hay dos opciones, una de dos. Abrimos una cuenta de mayor que englobe todos estos y cada uno de estos conceptos que les acabo de mencionar, pagos provisionales, impuestos acreditables, retenciones, sean subcuentas de la cuenta de mayor, que es impuestos pagados por anticipado, o bien abramos una cuenta de mayor por cada una de ellas, ¿sí? Que al final de cuentas va a tener la misma naturaleza. La cuenta de mayor pagos provisionales, la cuenta de mayor impuestos IVA acreditable y cuenta de mayor retenciones de ISR o IVA, ¿de acuerdo? Pero esto, solo para que quede claro, lo vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, para ir avanzando en el entendimiento de la práctica contable. Pero de pronto sepan que existen situaciones que de acuerdo a la ley debemos dar un pago a cuenta de, ¿sí?, lo que nos vaya a resultar en un momento, ya sea anual o mensual. ¿Esto por qué? Porque la autoridad, pues primero, pues así dice la ley, pero específicamente en el tema del ISR, el impuesto tiene naturaleza de ser anual, solo que no puede esperarse a que se presente la declaración anual y entonces se cumpla con la obligación y se pague el impuesto. Entonces lo que hace es, bueno, mes a mes me pagas algo a cuenta de, y ya después hacemos cuentas o hacemos un ajuste si yo te debo o tú me debes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye? La primera razón por la que va a aumentar es por obvias razones. Cuando hagamos un pago a cuenta de este impuesto anual o mensual. ¿Y cuándo va a disminuir? Aquí ya puede haber dos situaciones o incluso, sí, dos situaciones principalmente. La primera de ellas es, va a disminuir cuando tomemos a cuenta estas cantidades del impuesto que se determine ya sea anual o mensual. ¿De acuerdo? Y dos, cuando se solicite su devolución o se recupere estos impuestos, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que cuando ya no tengamos el derecho de tomar a cuenta estas cantidades o de acreditarlas en un momento dado, entonces va a haber una disminución, se van a abonar, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente cuenta que vamos a abordar es anticipo a proveedores. Anticipo a proveedores tiene el efecto contrario. Bueno, no, esto lo vamos a ver en la siguiente, perdón, cuando veamos pasivo. Ok, anticipo a proveedores representa las cantidades que entreguemos a cuenta de una posible adquisición de un producto o de un servicio a nuestros proveedores, con la particularidad de que pues se realicen en un futuro cercano, ¿de acuerdo? Entonces, representa una cuenta de activo porque pues a final de cuentas es un derecho que eventualmente vamos a convertir ese pago anticipado, ¿sí?, en una adquisición de un producto o de un servicio. Va a depender ya de la naturaleza de la empresa. Generalmente las empresas que se dedican al tema comercial pues van a llevar a cabo este tipo de operaciones donde van a pagar a cuenta de la adquisición de mercancía, ya sea porque, vamos a ponerlo así, la otra empresa, quien recibe el dinero, pues lo quiere aprovechar para allegarse de recursos y hacer más productiva su empresa. En ocasiones llega a tener como promociones o pequeñas consideraciones donde te dicen, mira, el producto todavía no está listo, pero si lo compras antes de que esté listo, tienes un 10% de descuento. Entonces uno dice, ah, ok, perfecto, voy a aprovechar esa ventaja, pues esa oportunidad financiera de aprovechar un porcentaje en el descuento. Obviamente, pues ya va a depender de cada situación, no siempre nos va a convenir, pero sí que sepamos que existen situaciones donde nosotros como empresa podemos llegar a comprar algo, o mejor dicho, pagar algo a cuenta de una compra que pues en realidad todavía no sabemos ni qué va a ser ni en qué características quizás, pero sí que tenemos esa posibilidad como comerciantes de anticiparnos a una compra. ¿Por qué motivos va a aumentar? Bueno, se va a aumentar o se va a realizar el cargo pues cada vez que se realice un pago a cuenta de este tipo de conceptos, a cuenta de adquisiciones de bienes o de servicios. Y va a disminuir, ¿sí? Cuando, bueno, en la medida que vayamos recibiendo este tipo de productos o servicios de forma esperada, ¿sí? Y como una situación adicional, pues cuando por alguna razón, vamos a pensar, no se llevó a cabo la adquisición de esa mercancía, ya sea porque la empresa canceló esa manufactura
o no le convino ese tipo de productos y bueno, lo que les queda pues es que nos regrese el dinero. Entonces, cuando nos restituye el valor por haber cancelado un pedido o servicio, pues bueno, también la empresa pues va a tener que, la empresa en este caso nosotros, vamos a tener que registrarlo como una disminución de anticipo a proveedores. ¿De acuerdo? Otro concepto que entra dentro del tema de las cuestiones anticipadas es el tema de las rentas pagadas por anticipado. Esto pues representa un derecho que tenemos de usar un bien, ya sea mueble o inmueble, pagándolo de manera anticipada los meses que le siguen, ya sea por contrato o porque así nos conviene. Obviamente esto, como les digo, va a depender. Si es por contrato, pues el contrato mismo va a decir cuántas rentas estamos como obligados a mantener, por así decirlo, y entonces a partir de ahí podemos en un momento dado pues aceptar o no ese compromiso. También puede ser que así nos convenga, pues para en un momento dado asegurar la permanencia de nuestra empresa en determinado lugar o la permanencia del bien mueble que vayamos a ocupar y que no nos vayan a ganar pues quizás la competencia. Entonces, es una cuenta de activo porque pues representa ese derecho a usar las rentas que ya, o al menos lo que resta, las rentas que tenemos pendientes de diferirse. ¿De acuerdo? Entonces, va a aumentar en la medida que realicemos pagos, ¿sí? A cuenta de la renta de forma anticipada de un bien mueble o inmueble. Y va a disminuir pues de forma proporcional conforme va haciéndose uso o del uso o goce del bien mueble o inmueble, es decir, conforme va avanzando. Si pagamos 5 meses por adelantado, pasa 1, entonces se tiene que disminuir de ese valor, porque por obvias razones ya no tenemos el mismo valor que teníamos en un principio. Seguido del 5 meses, en el ejemplo que estamos viendo, pues vamos a tener que ya no tenemos ese derecho, sino que ya ha pasado esa cuestión, ya ha pasado ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a avanzarle. La siguiente es una muy similar, son intereses pagados por anticipado y representan intereses que se pagan antes de la fecha de vencimiento del crédito. Es una cuenta de activo porque representa el importe de los intereses que hemos pagado por anticipado, por los cuales se tiene la posibilidad de pagar el préstamo hasta el fin del periodo por el que comprenden los intereses. Es un poco quizás rebuscado al principio, pero a grandes rasgos es en situaciones de financiamiento, muchas veces uno solicita un crédito por X cantidad y la empresa, muy astutamente, porque quizás lo vean en matemáticas financieras, lo que hacen es considerar, a ver, te voy a cobrar X cantidad de porcentaje de interés. Bueno, ¿qué te parece si, vamos a ponerle números, si los 200,000 pesos que me estás pidiendo prestado, te voy a cobrar el 10% de interés, ¿no? Entonces, el 10% de 200,000 son 20,000, ¿sí? Entonces, dice la empresa, mira, no te preocupes, la financiera, no te preocupes, te voy a dar 180,000, es decir, te voy a descontar directamente los 20,000 pesos a cuenta de intereses y tú ya no me pagues intereses durante el resto del crédito. Pudiera parecer un tanto quizás ligera la carga, es decir, que nos disminuyan los intereses, pero en términos financieros esto no puede convenirnos tanto. Y ya les digo, eventualmente lo van a ver cuando tengan la clase de matemáticas financieras en relación a este tema. Entonces, sin embargo, son situaciones que se dan de manera recurrente en términos comerciales. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es considerar ese tipo de situaciones. Entonces, misma situación. ¿Cuándo aumentan? Pues cada vez que el comerciante paga por anticipado este tipo de intereses al solicitar un crédito. Cuando disminuyen, pues al igual que las rentas pagadas por anticipado, en la medida que va pasando el tiempo y estos se van devengando. De la misma forma que rentas e intereses pagados por anticipado, eventualmente estos se convierten en gastos, ¿de acuerdo? A excepción de las primeras dos que vimos, que son impuestos pagados por anticipado y, ¿cuál era la otra? La de anticipo a proveedores. Muy bien, esas dos pues no se convierten en gasto. Estas sí, rentas e intereses, conforme va pasando el tiempo, se van convirtiendo en gastos. Y esto obviamente tiene su estudio, tiene su norma que las regula, que te dice cómo se van a presentar, cómo se van a evaluar y revelar, ¿sí? En este caso, pues tenemos la NIF C5, que habla precisamente de pagos anticipados.
Y como les decía, de pronto, estas son las cuentas que tienen más movimientos o que se encuentran de forma más constante dentro de la organización, ¿sí? De ahí que son consideradas, pues, dentro de los activos circulantes. Lo siguiente que vamos a ver es lo relacionado con activos a largo plazo. A ver, estoy viendo que me quedan 6 minutos. Yo digo que sí termino. Ok. Tenemos activos a largo plazo. De forma general, al igual que cuando mencionábamos al principio todo lo relacionado con activos, vamos a especificar. Las cuentas de activo a largo plazo son bienes muebles e inmuebles que son propiedad de la empresa para realizar sus actividades que son fuente principal de sus ingresos, ¿sí? Son cuentas de activo porque representan la inversión que hemos realizado en terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, mobiliario, equipos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cuentas llegamos a tener de forma más frecuente? Pues tenemos terrenos, edificios, maquinaria y equipo, automóviles, y en el sector, en el rubro de automóviles, pues podemos tener cualquier otro tipo de vehículos, ¿no? Autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas, remolques, etcétera. Después siguen mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de comunicación, equipo de telefonía, equipo satelital. Ya va a depender también del rubro de las empresas, de cada una de ellas. Por otro lado, dentro de este mismo concepto, pues tenemos lo que son activos biológicos, vegetales y semovientes. En términos generales, semovientes es todo aquello que se mueve. En este caso puede ser ganado, ¿sí? De cualquier índole. Entonces, eso también se considera activo. Entonces, aquí, como les decía, la lista puede ser muy, muy larga, dependiendo del tipo de empresa, y puede haber ya incluso cuentas muy, muy especializadas que ojalá y a alguno de ustedes les toque la oportunidad de trabajar en ellos y de verlos, porque estamos hablando de empresas ya muy, muy grandes. Por ejemplo, se puede llegar a abrir una cuenta de activo para controlar los ferrocarriles, embarcaciones, aviones o maquinaria para la generación de energía de fuentes renovables. Como les digo, estos últimos ya son como que muy, muy especiales y ojalá y a alguno de ustedes algún día les toque llegar a trabajar con ese tipo de empresas. Imagínense una empresa que tenga por activos aviones, pues es una empresa que está muy, muy pues bien en términos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, misma situación. ¿Cuándo va a aumentar la cuenta de activos? Esto aplica para todas. Si abrimos una cuenta que se llame automóviles, pues va a aplicar para lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo va a aumentar esta cuenta? Pues cuando se adquieran nuevos activos fijos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo también va a aumentar? Bueno, de acuerdo con la norma de información financiera, en este caso que vamos a ver, que es la C6, indica que cuando se realicen adaptaciones y mejoras, también ahí va a aumentar, porque en teoría lo que está sucediendo es de que el activo está aumentando de valor. Por lo tanto, si está aumentando de valor, o si al momento en que nosotros hacemos una reparación y mejora este bien, pues también aumenta de valor. Entonces, en ese momento vamos a tener que se va a cargar esa cuenta. ¿Cuándo va a disminuir? Pues cuando se dé de baja un activo, ya sea porque deja de ser, ya no es servible, ¿de acuerdo? O porque se vende, también puede llegar acá a darse esa situación. Se vende un activo y simplemente se da de baja y por lo tanto se abona, ¿de acuerdo? Aquí hay una cuestión muy particular. Las cuentas de activo, todas, excepto la de terrenos, van a tener su cuenta complementaria que se denomina depreciación acumulada de y el nombre que le antecede. Por ejemplo, edificios, depreciación acumulada de edificios. Automóviles, bueno, su cuenta complementaria pues va a ser depreciación acumulada de automóviles y así con cada uno de ellos. Como les digo, no aplica esto para terrenos porque, como les he comentado en repetidas ocasiones, los terrenos en lugar de ir perdiendo valor, pues van ganando valor con el tiempo. Así que como una característica muy particular, las depreciaciones o las cuentas de depreciación, si se fijan, tienen la naturaleza al revés. Por eso son las únicas cuentas de activo que son de naturaleza acreedora. ¿De acuerdo? Si se fijan, está volteado el tema de cómo aumentan y disminuyen. La cuenta de activos de forma general aumentan cuando se cargan y disminuyen cuando se abonan. Las cuentas de depreciaciones aumentan cuando se abonan y disminuyen cuando se cargan. ¿Y cuándo va a aumentar? Primero, pues conforme se va distribuyendo el valor del bien, ya sea por transcurso del tiempo o por unidades producidas, convirtiéndose esto en un gasto, ¿de acuerdo? Esa es la única situación
por la que la cuenta de depreciaciones, una cuenta complementaria, va a ir aumentando. ¿Y cuánto va a disminuir? Bueno, pues va a disminuir de la misma situación cuando se da de baja un activo porque se vende, ¿sí? O porque simplemente se da de baja por inservible. Y solo se lleva a cabo digamos, este efecto de cargar, pues para cerrar esta cuenta que ya hemos mencionado, ¿no? Se cierra una cuenta, pues cuando se quiere totalizar o saldar esa cuenta y que quede o que ya no haya la posibilidad de que se sigan realizando registros en esa cuenta o en ese registro, perdón. Entonces, hasta aquí les puedo decir que todo esto que hemos mencionado, ¿sí? La NIF que establece las reglas o las normas de forma muy particular para la evaluación, presentación y revelación de cada uno de estas cantidades, de estos conceptos, pues están dentro de la NIF C6, denominada propiedades, planta y equipo. Y como dato adicional, pues les comentaba, ¿no? Son conocidas como activo fijo o activo no circulante, ¿sí? Y en este rubro, de manera general, pues el usuario puede conocer la inversión realizada en infraestructura por parte de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos visto lo relacionado con el tema de las cuentas de activo. Vamos a parar la sesión. Espero que haya sido de su agrado. Y si es así, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de grabar.